La muerte y la resurrección del Señor tienen un significado profundo para toda la humanidad. Estos eventos no son solo historia antigua, sino una cruz para la fe y la comprensión espiritual. Las escrituras de Jacob Lorber y Gottfried Meyerhofer, preservadas en Alemania, ofrecen un mensaje claro y directo, y esto está causando mucha preocupación a todos los cristianos. ¿Qué significado más profundo podrían tener estas escrituras para nuestra comprensión de la resurrección? Veámonos a esta poderosa revelación que va a cambiar tu vida y tu espiritualidad. El enseñamiento sobre la cristalización. Alrededor del marco de 1 minuto, él explica por qué este particular conocimiento es crucial. Se ajusta adecuadamente a los relatos bíblicos, especialmente en lo relacionado con los espíritus, sin ninguna incoherencia. Él subraya cómo esta enseñanza no solo refleja lo que muchos ya conocen, sino que lo explora con mayor profundidad, brindando respuestas claras a grandes interrogantes sobre nuestro origen, la razón de nuestra existencia y los grandes designios del universo. Alrededor de los 2 minutos y medio, menciona una visión relevante. A pesar de su antigüedad y profundidad, el cristianismo tradicional no ha prestado mucha atención a este mensaje. Algunas comunidades religiosas incluso lo evitan, posiblemente para evitar enfrentarse a debates complicados o a los posibles impulsos evangelizadores que podría generar. 3 minutos antes de finalizar la charla, el intérprete asegura que presenta lo que percibe como el mensaje verdadero de Dios sobre el rol de Jesús en la redención de la humanidad, centrándose en su sacrificio y en el significado que tiene para el destino eterno de todos. Cuando se alcanza el 4.º minuto, comienza a leer del libro 22, capítulo 17, del Gran Espíritu de Juan. Este pasaje, según su interpretación, es crucial para entender la esencia real de la fe cristiana. Justo antes de llegar al 5.º minuto, él recita un pasaje conmovedor en el que Jesús anuncia su propio final a María, hablando de su traición, muerte y resurrección al 3er día, confirmando así su misión divina. Al llegar al minuto 5, Jesús aparece discutiendo la necesidad de su sacrificio, como parte del cumplimiento de un plan divino que ofrece esperanza más allá de la muerte a través de su resurrección. Él tranquiliza a sus discípulos, asegurándoles que su muerte física no será el final, sino el inicio de una promesa de vida eterna para todos aquellos que mantengan la fe. Al pasar el 7.º minuto, una voz exterior proclama a Jesús como el Hijo amado, iluminando su naturaleza divina en comunión con Dios, e invitando a toda la humanidad a honrarlo, no solo mediante la oración, sino viviendo y practicando sus enseñanzas a través del amor. Él describe una paz que es diferente a cualquier otra que el mundo ofrezca, fundida en una calma interna y la promesa de una vida eterna a través de amor, incluso cuando se enfrenta a la oposición y el peligro inminente. Él frame su próximo sacrificio como un puente hacia el cielo para todos, marcando un cambio de una vida taintada por el pecado a una guiada por la fe. Aquellos que buscan la verdad, asegura, lo encontrarán a través de la fe en Él, llevándose a una vida eterna. A pesar de ser entendido mal y rechazado por su propio, se convierte su atención en ofrecer esperanza a otros, incluyendo a los gentiles. Agradeciendo el parecido triunfo de sus adversarios, a medida que su muerte se aproxima, él decide no vivir en los tormentos físicos que enfrenta, sugiriendo que estos sufrimientos son más allá de la comprensión humana, pero son necesarias para la salvación de las almas. La tradición de la época requería a aquellos condenados a la muerte para cargar sus medios de ejecución. Para Jesús, esto implicaba soportar el peso de su cruz, añadiendo a la terrible carga de su tormento, tanto físico como espiritual.
Simón de Cirene, emergiendo de entre la multitud, conmovido por el calvario de Jesús, decide ayudarle a llevar la cruz, aún a riesgo de atraer la condena de las autoridades religiosas. Con el apoyo de Simón, Jesús prosigue hacia el Gólgota, mientras la multitud que los rodea exhibe un torrente de emociones con los soldados romanos presentes para asegurar el orden. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. A medida que sus discípulos observan con desolación, Jesús les advierte sobre los tiempos aún más difíciles que vendrán, no solo para Él, sino también para ellos y sus futuras generaciones. Él aclara y desmiente los añadidos mitológicos posteriores, como la transcripción de su cabello en la tela, o los signos milagrosos de su muerte, describiéndolos como exageraciones de seguidores bien intencionados, pero demasiado fervientes. Estas narraciones, señala, no formaban parte de los hechos originales y han distorsionado la verdad desde entonces. Él enfatiza que ningún fenómeno sobrenatural que ocurrió en su muerte debería forzar la fe de nadie. Tales creencias deben surgir de una decisión personal. En sus momentos finales, mientras se dirige a su ejecución, Judas Iscariote hace un último intento desesperado pero inútil por intervenir, siendo repelido por los guardias. Reflejando su desesperación ante la falta de la intervención divina que esperaba. Frente a la crudeza de su realidad, Judas teme que Jesús pudiera haber perdido su poder divino o que nunca fue el elegido como él había supuesto. Un momento de grave malentendido sobre el verdadero propósito de la misión de Jesús y la naturaleza de la voluntad divina. Mientras el remordimiento lo consume intensamente, toda la ciudad comienza a sentir el grave impacto de decisiones precipitadas. La traición de Judas culmina en un torbellino de culpa. Intenta devolver el dinero recibido a los líderes religiosos, esperando deshacer su error, pero estos rechazan el gesto y le devuelven el dinero. Este rechazo lo sumerge aún más en la desesperación. En un acto final de desesperanza, deposita el dinero en la caja de donaciones del templo y se aleja, atormentado por la visión de Jesús agonizando en la cruz. Tras la muerte de Jesús, un profundo pesar envuelve a Jerusalén, una tristeza más abrumadora y penetrante que cualquier oscuridad física o terremoto que pudiera haber ocurrido. Las personas que habían luchado por su muerte no encontraron paz o satisfacción en sus acciones, lo que los hizo desesperados para seguir persiguiendo a sus seguidores. Entre los que estaban presentes en la crucifixión, personas como Nicodemus y Joseph de Arimatea, conocidos por sus buenas reputaciones, fueron permitidos cerca de Jesús, incluso con soldados alrededor. La mayoría de los discípulos de Jesús se hundieron en miedo después de su arresto, pero John permaneció ofreciendo su apoyo durante esos últimos momentos dolorosos. Peter, lleno de vergüenza por denunciar a Jesús antes, siguió a distancia durante la procesión por las calles de Jerusalén. A pesar de su vergüenza, sabía la significancia de lo que estaba pasando. Jesús,
Había hablado de su muerte y resurrección, y Peter seguía con la esperanza de que la resurrección fuera verdadera. Para aquellos que desean profundizar en su entendimiento, las últimas expresiones de Jesús en la cruz, conocidas como las 7 últimas palabras, revelan reflexiones profundas sobre sus pensamientos y doctrinas espirituales en sus momentos finales. El instante en que se abrieron las puertas del templo fue altamente simbólico, representando el fin de las separaciones entre lo humano y lo divino. Esto indicaba que ahora todos podrían establecer una conexión directa con Dios. No obstante, muchos pasaron por alto la importancia de este suceso. El sacerdote se apresuró a reparar la puerta, desatendiendo su significado más profundo. La ocultación del sol durante la muerte de Jesús fue explicada por causas naturales, en vez de considerarse como un fenómeno sobrenatural. Asimismo, los relatos de que los muertos habían salido de sus tumbas fueron recibidos con escepticismo y demandaban una interpretación cuidadosa. El temor y la incertidumbre tras la crucifixión hicieron que muchos se resguardaran en sus hogares, abrumados por un intenso sentimiento de pérdida y miedo. Con la llegada del sábado, los judíos procedieron con sus preparativos habituales en medio de una atmósfera de tensión creciente. Pese a la tragedia de su muerte, el respaldo hacia Jesús no se disipó. Sus adeptos, motivados por su lealtad y valor, se congregaron cerca del sitio de la ejecución. José de Arimatea, mostrando determinación, solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato accedió, en parte para desafiar a los líderes judíos con el letrero que había colocado sobre la cruz, el cual proclamaba a Jesús como el Rey de los judíos. Los amigos de Jesús entonces retiraron su cuerpo de la cruz, lo limpiaron, lo ungieron con aceites y lo depositaron en la tumba nueva que José había adquirido para su propio entierro futuro. Gólgota, el lugar de la crucifixión, estaba próximo a zonas habitadas por acaudalados romanos y judíos. Esta ubicación añadió una capa adicional de complejidad a los acontecimientos de aquel día. La sepultura se realizó en un jardín cercano a Gólgota, seleccionado por su tranquilidad y posición estratégica, que además servía de protección contra posibles interferencias de las autoridades religiosas, quienes temían que los seguidores de Jesús pudieran proclamar que había resucitado. Estas autoridades estaban lo suficientemente preocupadas como para solicitar a Pilato guardias para la tumba de Jesús, quien estaba intrigado por la posibilidad de eventos milagrosos. Los soldados romanos fueron asignados a observar la tumba durante varios días después de la cremación. Una breve discusión fue ofrecida sobre por qué la época de Jesús en la tumba era necesaria por razones espirituales, destacando el poder transformador de su muerte para la redención espiritual. Adam simboliza el estado inicial de la humanidad, poseyendo la libertad espiritual completa, destinada a subir sobre la existencia física a través de decisiones conscientes hacia una vida espiritual más alta. Los seres humanos son describidos como evolucionando a través de varias etapas, avanzando gradualmente hacia un estado de perfección donde el crecimiento material se detiene, pero el crecimiento espiritual continúa. La humanidad embarca dos principios: la vida material que se centra en la conciencia de sí misma y una vida espiritual eterna que lucha por la perfección espiritual. Esta transición de la existencia física a la comunión espiritual con Dios es crucial. El desajuste en esta transición genera conflictos entre los anhelos terrenales y las metas espirituales. Dios creó seres carentes de amor, buscando establecer un vínculo espiritual como el de un padre a su hijo, similar a lo descrito en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Adán desempeñaba un papel crucial en la construcción de un puente hacia la espiritualidad, algo que le resultaba más accesible debido a las tentaciones materiales de su tiempo, comparado con las actuales. Mantener una disciplina espiritual era esencial para Adán, cuyo fracaso se refleja en Génesis 3, 17 a 19, donde tras su desobediencia, la tierra fue maldita. Este patrón de consecuencias es observable incluso entre los niños de hoy, demostrando cómo las decisiones pasadas iluminan las repercusiones futuras. Adán cedió en su respiro espiritual. La desobediencia inicial creó una separación entre la humanidad y Dios, como lo indica Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este abismo podría derivar en mayor gozo o en un desconsuelo más profundo, dependiendo de la respuesta espiritual individual. La sabiduría divina ve estos errores como oportunidades para la corrección más que para la destrucción, siguiendo principios como los de Lamentaciones 3:31 a 33. Porque no desecha para siempre el Señor. Aunque aflige, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. A medida que la humanidad se expandió en diferentes naciones, la intensificación de los pecados profundizaba la desconexión espiritual, evocando el pecado original de Adán, que sentó un precedente de desobediencia. En su batalla contra los deseos terrenales, incluso los más resueltos a menudo caen, como refleja 1 Corintios 10:13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir». Estos desafíos actúan como obstáculos que bloquean la luz de la verdad. Destacadamente, algunas de las primeras enseñanzas espirituales se remontan a la India, aunque el conocimiento profundo de tradiciones más antiguas de Egipto se ha perdido con el tiempo. Históricamente, algunos maestros espirituales lograron superar estos desafíos, descubriendo verdades por sí mismos y proporcionando orientación, limitados solo por las restricciones de su tiempo. Antes de la era de Jesús, la concepción de Dios era más abstracta, frecuentemente representada como una luz inmaterial que infundía vida a todo, sin estar confinada a una forma o lugar específicos. Aludiendo a Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La llegada de Jesús marcó un gran cambio, haciendo posible que las personas pudieran sentir una conexión más cercana y personal con el divino, mucho como la forma en que se puede relacionarse con otra persona. Este toque personal y la experiencia de la divinidad hizo que las conexiones espirituales fueran más tangibles y relacionables. Las resemblancias entre las enseñanzas espirituales antiguas y la cristianidad destacan una continua amenaza de verdades fundamentales, sugiriendo un largo compartimiento de la sabiduría a través de diferentes edades. Estas enseñanzas influyeron en la creación de doctrinas cristianas, reflejando conocimientos espirituales antiguos de personas como Osiris y Isis, y señalaban significativos más profundos sobre maldiciones e intenciones divinas. Tradicionalmente, el pecado es considerado como acciones contra la voluntad de Dios, lo cual abre debates complejos sobre lo que en realidad constituye la voluntad divina, especialmente entre aquellos que no reconocen a un Dios. Es esencial entender lo que Dios quiere de nosotros, ya que no se puede ir contra Dios sin saber lo que le espera. Igual que una persona que no puede ver, puede aterrizar a alguien por accidente.
Una persona que está espiritualmente inconsciente puede ir contra lo que es amado divino. Jesús perfectamente demostró el amor vecino, que es considerado una forma de sentirse más cerca de Dios. Embodiendo este tipo de amor durante su vida, Jesús logró subir sobre el maldición y representar el amor divino con un ejemplo para superar la ignorancia espiritual y lograr un crecimiento espiritual verdadero. El error de Adán es frecuentemente interpretado como el primer desvío de la humanidad. Sin embargo, Jesús, al someterse completamente a la voluntad de Dios, restableció nuestra conexión con lo divino. Su total obediencia y observancia de las leyes divinas marcan un contraste con los fallos históricos humanos. Las enseñanzas y acciones de Jesús trazaron un nuevo camino hacia la salvación, brindando a todos un vínculo directo con Dios. Esta nueva conexión, posibilitada por la dualidad de Jesús como humano y divino, cerró la brecha entre nuestras vidas cotidianas y el reino celestial. No obstante, el mal uso de la voluntad humana a menudo conduce a una degradación de los valores morales, empujando a las personas a preocuparse únicamente por la supervivencia en lugar de fomentar un crecimiento espiritual. Adoptar las enseñanzas espirituales es clave para revertir esta tendencia, pues fomentan la conciencia moral y rompen el dominio del materialismo. El cambio radical realizado por Jesús fue más allá de simples ajustes, representando una transformación interna profunda que los líderes espirituales previos no lograron alcanzar. Esta transformación es esencial para la verdadera iluminación espiritual, ya que implica renunciar a los deseos egoístas en favor de una visión menos materialista de la vida. A pesar de las adversidades aparentes en el mundo actual, aquellos que buscan verdades absolutas pueden discernir las realidades espirituales. Este conocimiento destaca la importancia continua de la fe como medio para percibir y alinearse con estas verdades más profundas. La luz que se filtra a través de los momentos más oscuros no solo trae esperanza, sino también un cambio significativo en nuestras creencias. El primer atisbo de la resurrección. Jesús es una figura central en la manifestación de los aspectos menos tangibles y más profundos de la divinidad, permitiendo a toda la creación conectarse de manera personal y transformadora con el Creador. Su muerte y resurrección fueron los primeros eventos históricos en los que un ser humano, encarnando el Espíritu de Dios, demostró la posibilidad de la vida eterna y comenzó la fundación de la Nueva Jerusalén, simbolizando un reino de presencia divina inesperado. 3 días después de su crucifixión, mientras sus seguidores iban a atender su cuerpo, una luz milagrosa surgió de la tumba, sorprendiendo a los guardias romanos y rompiendo la piedra que la sellaba, revelando abiertamente el poder de su resurrección. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por ocultar estos eventos, ofreciendo dinero a cambio de silencio y creando relatos falsos para desacreditar la resurrección, la verdad emergió. Jesús se manifestó a muchos después de resucitar, reafirmando sus enseñanzas y demostrando la perdurable fuerza de su misión divina. María Magdalena fue una de las primeras en ver a Jesús después de su resurrección, confirmando los relatos narrados por Juan. Este encuentro destaca la relevancia de los testigos oculares en establecer los cimientos de la fe cristiana. Las historias sobre el sufrimiento de Jesús resaltan un aspecto crucial. La verdadera magnitud no se mide solo por el conocimiento, sino por cómo se actúa con amor. Las adversidades que enfrentó Jesús eran fundamentales para su misión. Era necesario que experimentara el sufrimiento humano para demostrar que la verdadera grandeza se logra mediante actos de amor más allá de cualquier estatus divino.
Jesús aceptó el reto de fusionar el amor divino con la sabiduría práctica, cumpliendo las expectativas de Dios a través de la humildad y la encarnación del amor. Este recorrido implicaba vivir estos valores de una manera que ejemplificara el amor divino en las acciones cotidianas. Al cuestionar la sabiduría convencional de su época, Jesús ofreció una nueva perspectiva sobre la sabiduría. Su vida y enseñanzas sobre la importancia esencial del amor buscaban iluminar a la humanidad acerca del poder del amor espiritual. Fue arrestado y crucificado por líderes religiosos, enfrentando una enorme humillación mientras encarnaba el amor divino. Este intenso periodo de sufrimiento se describió como una sombra espiritual que duró 3 horas, simbolizando un evento significativo y transformador más que un hecho físico. Durante este tiempo sombrío, el Espíritu de Jesús descendió a las profundidades para rescatar a las almas atrapadas en creencias distorsionadas, guiándolas hacia la iluminación y reconectándolas con lo divino. Para alcanzar los ideales del amor divino y la sabiduría, Cristo enfrentó las últimas pruebas y la crucifixión, un sacrificio significativo que ejemplificó el profundo amor de Dios por la humanidad. El camino hacia la verdadera grandeza, según lo demostrado por Dios, no se encuentra solo a través del conocimiento, sino a través de la humildad y la práctica activa del amor que conduce a la vida eterna. El modelo de Cristo es vital para cualquiera que desee comprender y experimentar la profundidad del amor de Dios. Las enseñanzas cristianas anteriores subrayaron que la verdadera sabiduría solo es accesible a través del amor divino. Por lo tanto, la fe debe manifestarse mediante expresiones activas de amor. Jesús mismo declaró: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida", resaltando que el acceso a la comprensión divina exige seguir su ejemplo de humildad y amor. Las acciones de José de Arimatea, al solicitar el cuerpo de Jesús a Pilato, simbolizan la fe en acción. A pesar de los posibles riesgos provenientes de los líderes religiosos, sus gestos, junto con los de Nicodemo, quien seguía a Jesús en secreto, demuestran cómo la verdadera fe a menudo implica actos de valentía, incluso bajo amenaza. Esta exploración de la fe lleva a una persona a examinar cada posible camino para descubrir la verdad viva. No solo se trata de hallar respuestas simples, sino de profundizar y buscar validación en todos los ámbitos. Cuando las respuestas superficiales no logran satisfacer, esta exploración se transforma en una búsqueda de entendimientos más profundos, similares a la crucifixión de Cristo, intentando desentrañar las preguntas complejas que plantean los textos religiosos. Este camino frecuentemente conduce a más interrogantes que soluciones. Las prácticas de anuncio y estudio profundo, aunque se realicen con respeto, se confrontan con la realidad de la muerte que limita las acciones que pretenden honrar la tradición sin capturar realmente la esencia de la vida. Meramente acumular conocimiento por curiosidad no conduce a un verdadero entendimiento o convicción. Es como preparar un cuerpo para el entierro, ocupándose de lo físico sin alcanzar la esencia espiritual. Comparando a José de Arimatea y a María Magdalena, se revela la diferencia entre la exploración intelectual y la experiencia del amor. Mientras José gestionaba las consecuencias físicas de la muerte, el amor guió a María hacia un encuentro personal con Cristo resucitado, demostrando que el amor es la clave para realmente experimentar la vida más allá de la muerte. ¿Acaso el verdadero significado de la resurrección del Señor se oculta en estas escrituras menos conocidas? ¿O acaso solo hemos arañado la superficie de lo que realmente significa para la humanidad? Compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden dar me gusta y suscribirse para más contenido. Imagina encontrar un manuscrito milenario
con 5 milenios de antigüedad, que posea la clave para desentrañar los enigmas de la vida humana. El hallazgo reciente de tal volumen proporciona una ventana única a las creencias y vaticinios ancestrales, y parece contener también un mensaje revelador de Jesús acerca de nuestra existencia. Los estudiosos aseguran que este texto ancestral detalla la vida de Enoc, una figura venerada con sabiduría sobre dimensiones alternas. Únete a nosotros en el descubrimiento de esta fascinante revelación que podría transformar nuestro entendimiento de la humanidad. Enoc, un personaje enigmático de las Escrituras Sagradas, logró una proeza que muy pocos han conseguido: vencer a la muerte. Su relato está lleno de misterio y continúa fascinando a quienes lo descubren. La desaparición enigmática de Enoc ha generado amplias conjeturas, puesto que no se conserva prueba alguna de lo sobrenatural en su historia. La narración de su existencia fue extraordinariamente corta, pero destacó por su singularidad. Se cuenta que dedicó su vida al servicio divino de manera desinteresada y que en un giro insólito fue elegido por Dios para ascender a los cielos en vez de sufrir una muerte convencional. Hasta entonces, parece que la existencia de Enoc giró exclusivamente en torno a su devoción. Enoc se menciona en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 18. A pesar de existir otros nombres similares como Hanoc y Henoc, Enoc se distingue claramente por su conexión directa con sus orígenes. Nació de Jared a la edad de 162 años, trazando su ascendencia hasta Adán. Enoc fue padre de Matusalén, quien es recordado por ser el hombre más longevo de la Biblia. Durante su vida, Enoc engendró numerosos hijos e hijas. Posteriormente, se difundió que Dios había llevado a Enoc consigo. El destino de Enoc está envuelto en misterios, añadiendo una capa de fascinación a su ya intrigante relato y dejándonos reflexionar sobre los misteriosos aspectos de su excepcional existencia. El nombre de Enoc es de gran importancia, reflejando su esencia, ascendencia y acciones durante su estadía en la tierra. Su nombre y genealogía se remontan a sus raíces hebreas. Aunque Enoc solo aparece en 3 versículos de la Biblia, es altamente venerado, al igual que otros profetas del Antiguo Testamento, como Noé, Abraham y Moisés. Su nombre, al igual que sus acciones divinas, se interpreta como alguien dedicado o en entrenamiento. El nombre de Enoc lleva un significado más profundo, indicando un propósito de vida distinto al de otros profetas. En la narrativa bíblica tenía una conexión singular con Dios, caminando a su lado en una relación destacada que lo distingue. Estos breves versículos proporcionan un vistazo a la vida dedicada de Enoc, instándonos a profundizar en el significado de su vínculo celestial. La existencia de Enoc ha provocado debates intensos entre académicos y líderes espirituales. A pesar de haber nacido en una era de corrupción, odio y maldad, algunos creen que fue llevado por Dios debido a su compromiso excepcional. Sin embargo, existen diversas interpretaciones sobre la duración de su vida. La vida de Enoc sigue siendo un enigma, con escasa información sobre sus notables logros y obras. Uno de sus hijos fue destacado entre los demás, lo que añade misterio a su identidad general. No hay detalles claros sobre cómo vivió su vida, aparte de su dedicación ejemplar a Dios, que se mantuvo constante. Según registros bíblicos, Enoc vivió en la tierra exactamente 365 años, desafiando la noción de mortalidad. Cómo dejó este mundo permanece sin revelar. Según algunas teorías, la transición de Enoc desde la tierra al reino de Dios, todavía vivo, indica que recibió un trato excepcional.
Leyendas sobre Enoc sugieren que las inscripciones en el manuscrito de 5000 años encontrado en Egipto desvelaron verdades sorprendentes sobre la vida humana. De acuerdo con una versión del libro de Enoc, su entrada al cielo no estaba fijada ni limitada a un periodo específico, sino que ocurrió en múltiples ocasiones. De acuerdo con el capítulo 64, mientras se preparaba para ir al cielo, congregó a las personas y les instruyó sobre cómo seguir el camino de Dios con fidelidad, humildad, verdad y esperanza, entre otras virtudes. Más de 2000 personas presenciaron el ascenso de Enoc al cielo. Durante su vida, Enoc fue temido y admirado como el epítome de la grandeza divina, y fue considerado el más amado por Dios en su tiempo. A diferencia de la conexión intensa de los hebreos con Dios, especialmente porque otras tribus podían ver, tocar y sentir a sus dioses. Entre aquellos que deseaban una relación más íntima con Dios, Enoc fue el más dedicado a la causa. En su relato del gran diluvio, Enoc y sus hermanos erigieron un altar para la oración y el sacrificio a Dios. Durante el sacrificio, se reportó que Enoc ascendió y presentó la ofrenda ante el Señor. Tras este acto, el altar se estremeció y una luminosidad celestial iluminó el lugar. Matusalén, su hijo, y todos los profetas del Antiguo Testamento siguieron esta tradición. Después de la trágica muerte de Metuselá, su hijo tuvo una visión aterradora sobre la calamidad divina que se avecinaba. Tras su fallecimiento, la esposa de su hijo, Sopanim, experimentó una concepción milagrosa en su vejez. Falleció en brazos de su esposo, Nea, enfrentándose al juicio divino. No obstante, el niño prodigioso sobrevivió. Fue hallado completamente desarrollado y vestido en el cementerio secreto, aproximándose al cuerpo de su madre. Poco después de su encuentro, los hijos de Metusela, Nea y Enoc, descubrieron que el niño tenía visiones divinas y representaba a Dios, restaurando así su linaje sacerdotal. Este niño fue nombrado Melchisedec, y tras pasar 40 días con su padre, el ángel Micael lo ascendió a los cielos por mandato divino. Dios se refirió a Melchisedec como su hijo y ordenó su traslado celestial. Nea, su padre, lamentó profundamente la pérdida y murió sin dejar legado alguno al mundo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la muerte de Nea provocó que Metusela visualizara el río de los malditos. Sin un sacerdote que guiara a la gente hacia Dios, la construcción del arca se hizo inevitable. Tras un exhaustivo estudio sobre la vida de Enoc, investigadores y líderes religiosos creen haber hecho un descubrimiento trascendental. Se sospecha que el libro de 5000 años encontrado en Egipto contiene misterios aún no revelados. Sugiere una impresionante revelación sobre la vida humana, presenciada en una visión y documentada milenios atrás. Enoc, como uno de los primeros profetas antes del diluvio, ha aportado significativamente más a la historia humana que cualquier otro personaje religioso. Inventó la escritura, transformando primero el lenguaje en palabras y luego en documentos. Varios manuscritos antiguos de su época aún no han sido traducidos. Es probable que él o alguien de su familia haya redactado el libro de Enoc. Muchos eruditos reconocen que él fue el autor de varios midrashim apócrifos, como Hekalot Rabati, Sefer Hekalot, Sefer Hanok y Haya Hanok, todos contenidos en el Sefer Hayasha. Estos 4 textos constituyen partes del libro de Enoc.
Cuando fue descubierto, diversas publicaciones resaltaron que el libro contenía una impresionante revelación sobre la humanidad. No fue sino hasta que investigaciones adicionales revelaron que las frases del texto podrían contener un mensaje para el futuro. Muchos cristianos creen que Elías fue el único profeta que superó la muerte y que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. No obstante, también se sostiene que la vida de Enoc tuvo un desenlace singular en la tierra y que Dios lo acogió en el cielo, permitiéndole evitar la muerte física. Se añade que el libro de Enoc describe su ascenso al cielo no como un evento aislado, sino como parte de una serie de encuentros divinos. En Génesis 5:24 se relata que Enoc caminó con Dios y no fue más porque Dios lo llevó. Este versículo refuerza la creencia de que su relación con Dios fue única y directa, ilustrando su elevación espiritual y física. Esta conexión especial se refleja también en Hebreos 11:5, donde se afirma que por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Pues antes de ser llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, proporcionando así un paralelo con su vida excepcional y su transición al reino celestial. Desde aquel entonces, generaciones tras generaciones han escuchado y se han inspirado en esta historia, explorando sus orígenes. Los académicos categorizan el libro de Enoc en 5 secciones distintas: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de los luminarios, el libro de los sueños y las epístolas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Diversos autores y figuras eclesiásticas han traducido e interpretado el libro de Enoc. Uno de los debates principales es si debería ser estudiado por cristianos y otros creyentes como parte de la Biblia. Durante las traducciones, se ha observado que los textos a veces divergen de las doctrinas y prácticas habituales. A pesar de las afirmaciones de inspiración divina por el Espíritu Santo, algunos consideran que estos textos no son adecuados para estudios más profundos. La preocupación es que el libro podría causar confusión en la fe y en la aplicación de las enseñanzas bíblicas, debido a su uso intensivo de imágenes y simbolismo que podrían interpretarse como inapropiados. No obstante, Etiopía ha hecho esfuerzos considerables para preservar estos textos sagrados con un enfoque particular en interpretaciones académicas. La Iglesia Ortodoxa Etíope de Tiwajido, ubicada en una montaña y construida de piedra natural con puertas, ventanas, escaleras y paredes adornadas con inscripciones literarias, cuenta con más de 45 millones de fieles y es una de las mayores iglesias del mundo. Algunos lugares históricos han incorporado construcciones nuevas y muchos de estos sitios han sido abiertos al público. La Iglesia Ortodoxa Etíope de Tiwajido es renombrada por poseer varios manuscritos antiguos y publicaciones que no están disponibles en otras partes del mundo. Algunos de estos textos han sido traducidos al inglés con el objetivo de compilar una Biblia ortodoxa etíope completa. La Biblia de Enoc y los textos de los jubilados, descubiertos entre los manuscritos, son ahora los más recitados. Estos textos fueron publicados por los padres de la Iglesia en el segundo siglo y quedaron en el olvido durante mucho tiempo. No fue hasta 1773 que James Bruce redescubrió estos manuscritos, revelando su influencia en los principios del cristianismo durante el período del Segundo Templo y su evolución a lo largo de la Edad Media. En 1821,
Richard Lawrence comenzó a traducir uno de estos manuscritos, que contenían piezas de antigüedades y extractos de textos cristianos. Como se mencionó, estos textos se dividieron en el libro de los vigilantes, el libro de los sueños, el libro astronómico y el epístolo de Enoc, colectivamente conocidos como las guías de Enoc. Algunos textos también fueron analizados y catalogados como trabajos antropológicos, conocidos como las parábolas de Enoc o simplemente el libro de las parábolas. La revelación de estos documentos generó un cisma entre intelectuales y cristianos. La versión etíope traducida por R. H. Charles en 1906 es ahora considerada como la interpretación más completa y precisa del libro de Enoc. Esta versión no solo simplificó la traducción, sino que también proporcionó una visión integral de la vida de Enoc, comentarios y su relevancia. Charles dividió la obra en 5 secciones principales: la introducción, el juicio final, el libro de cursos sobre las luces celestiales, la historia de los hijos de Israel y las 10 eras. Durante su traducción, Charles estructuró el libro en partes para abordar mejor cada aspecto de los temas que representa, como la cosmología, la religión y la historia antigua. Varias ediciones han sido publicadas desde su primera versión, con algunas revisiones, actualizaciones y simplificaciones. Este texto es considerado como uno de los escritos apocalípticos más importantes de la Iglesia primitiva. Se ha sugerido que, de haber sido ampliamente aceptado en la Biblia protestante, hubiera figurado en la secuencia del Antiguo Testamento, los Apócrifos y el Nuevo Testamento. Según el investigador Joseph Halevi, el libro de Enoc fue originalmente escrito en arameo, y Charles notó que porciones del texto mezclaban hebreo y arameo. Según tradiciones transmitidas por generaciones posteriores a Enoc, los judíos etíopes creen ser descendientes de Enoc, reforzando así la conexión cultural y espiritual con este antiguo texto. La visita de la reina Sheba a su distinguido sobrino, el rey Salomón, en el Antiguo Testamento, es un testimonio de su fascinación por los ancestros del joven monarca, motivación detrás de sus generosos obsequios. A pesar de nunca haber visto a Salomón o a su padre, la reina árabe reconoció su linaje y rindió homenaje al dios que adoraban. Sus presentes superaron en magnificencia a cualquier otro regalo recibido durante el reinado de Salomón, y no se registraron visitantes de tal magnitud después de ella. Los esfuerzos para aproximarse al idioma hablado por los judíos durante la era de Enoc han sido innumerables. A lo largo del tiempo, como con cualquier lengua, el idioma ha evolucionado y cambiado, dificultando las conclusiones definitivas. Aunque se cree que el hebreo antiguo o el arameo eran predominantes, algunas traducciones sugieren el uso del griego. Richard Bauckham sugiere que, dado que se ha demostrado que fue escrito durante la época del Segundo Templo, aquellos con un conocimiento profundo del judaísmo podrían precisar su origen. Además del hallazgo de los textos de Enoc en Egipto, fragmentos de traducciones al griego fueron descubiertos en la cueva de Qumran IV. Estos textos, redactados en arameo antiguo, son considerados por algunos como sagrados y representan una señal importante. Sin embargo, es crucial recordar que hasta 1947, cuando se descubrieron los textos actuales cerca del Mar Muerto, estos fragmentos no eran considerados de gran importancia y carecían de información precisa. Estos documentos, conocidos también como escritos esenios, documentan la vida histórica, religiosa y cultural, así como el desarrollo del cristianismo y el judaísmo antiguo. Con su descubrimiento, se confirmó que no todo estaba perdido del libro del rey, y que el libro descubierto en Egipto, de 5 millones de años, podría traer revelaciones sobre la vida humana, desbloqueando sabiduría antigua. R. H. Charles
celebró la publicación del libro por proporcionar a los lectores una mejor comprensión de cada una de sus partes. La primera sección del libro detalla las bendiciones y las visiones que Dios otorgó a Enoc, así como su entendimiento del cosmos, las estrellas, el sol, los años y todas las facetas de la tierra. También aborda las especies extrañas resultantes de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas y las consecuencias de tales uniones. En el segundo libro, Enoc relata las 3 parábolas que le fueron enseñadas. El tercer volumen se enfoca en la astrología y las dinámicas del cosmos. El cuarto libro describe sus 2 visiones sobre catástrofes que ocurrieron con 52 años de diferencia. El último libro se centra en su epístola y en la transmisión de sus visiones a sus hermanos, seguido de un llamado al arrepentimiento. También incluye una sección dedicada a su hijo, Matusalén, a quien instruyó a seguir los preceptos divinos durante su vida. En el capítulo 7 de su narrativa, Enoc distingue entre los ángeles que conservaron su belleza y los ángeles caídos que comenzaron a esparcir desastre y pecado en la tierra. Los describe como observadores tanto admirables como aterradores. Además, menciona que los observadores rebeldes se desviaron del camino de Dios para seguir a su líder conocido como Satanás. El texto también cuenta sobre ángeles encarcelados que suplicaron a Enoc y ángeles arqueólogos que lo llevaron por el cielo. En el capítulo 6, de manera similar a Génesis, describe cómo los ángeles caídos se unieron con mujeres hermosas de la humanidad y las tomaron como esposas. Esta unión resultó en criaturas deformes como los gigantes y los poderosos Nefilim. Los ángeles caídos también impartieron conocimientos de magia y rituales malévolos a los humanos. Azazel, un nombre arameo para los espíritus demoníacos que se asemejan a criaturas como el gato satánico, es uno de estos seres caídos. Esta noción es paralela a la tradición judía del chivo expiatorio, en la que un chivo es simbólicamente cargado con los pecados de Israel y arrojado desde una montaña en el día de la expiación. Esta ceremonia refleja el perdón celestial y el arrepentimiento de Israel, proyectando visiones proféticas y divinas. El término Hijo del Hombre es comúnmente utilizado para referirse a Jesucristo en el Nuevo Testamento y es ampliamente reconocido como un vínculo con la humanidad. Sin embargo, esta noción difiere en el libro de Enoc, donde se encontró que Enoc empleó la expresión para sugerir un significado más profundo, arraigado en textos arameos, hebreos y apocalípticos. En arameo, Hijo del Hombre se refiere a la humanidad en general, pero se aplica a un grupo específico de individuos que se identifican de esta manera. En la tradición hebrea, el profeta Ezequiel utilizó este término para autodescribirse en situaciones donde Dios se dirigía a él. Resalta que, a diferencia de ángeles y otras entidades celestiales, fue concebido por una mujer y posee atributos humanos. En hebreo, la frase también se asocia con Jesucristo, enfatizando su naturaleza de carne y hueso y su sufrimiento hasta la muerte. Según los expertos, la interpretación apocalíptica identifica a Jesucristo como una figura divina y sacra destinada a realizar el último acto de salvación para el pueblo de Dios. Según los escritos de Enoc, este fue trasladado al segundo cielo, donde encontró una oscuridad más profunda que la terrenal. En esa penumbra, ángeles encarcelados yacen a la espera del juicio divino, sumidos en el lamento. Al inquirir sobre su identidad, estos revelaron que eran ángeles que se habían rebelado en favor de su líder y que ahora estaban confinados en el quinto cielo junto a otros insurgentes. De manera más directa, en el relato se indica que los vigilantes corruptos no quedaron impunes y enfrentaron un castigo eterno.
Explorando más allá, Enoc describe un mapa celestial, también conocido como el Círculo del Cielo o la órbita celeste, que imita la trayectoria del sistema solar. Según Enoc, el círculo más elevado se denomina Cruno, seguido por Afrodite y Aris. El quinto círculo es conocido como Zeus, el sexto como Hermes y el séptimo y más bajo es donde se ubica la luna. Traducidos al griego, estos nombres corresponden a Saturno, Venus, Marte, Júpiter y Mercurio, respectivamente. En el texto de Enoc, estos cuerpos celestes se presentan como luminarias brillantes dentro de un círculo celestial. El espacio celestial también tiene un espacio focal que lo divide en 3 dimensiones. Se llama Soja, y sus dimensiones son referidas como espacio percibido, que tiene una existencia física a través de localización, diseño, medidas y arreglo. El espacio conceptualizado es la segunda categoría, que es muy mental en la naturaleza. La última zona tiene un lugar que influye en todas las 3 habitaciones. Es inextricablemente relacionado con la historia, la sociedad y la humanidad. Enoc fue en todas las 3 viajes. Describió sus experiencias con un entendimiento vivo y acurado de la cosmología y identificó a Dios como el factor unificante que conecta a todos los seres, ya sea en el cielo o en la tierra. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Descubriendo conocimientos antiguos. Pasando a un entendimiento antiguo relacionado con la muerte y el traslado, el libro de los muertos egipcios nos lleva al libro de 2 formas. El libro de 2 formas describe cómo una forma de vida o el espíritu de una persona después de la muerte puede ir pacíficamente a Dios de la muerte. El texto depicta la manera de pasar por el universo como tierra o agua. Además dice que sin importar las circunstancias, la alma debe luchar y triunfar contra los demonios, el fuego, los guardias armados y los guardias de la puerta que defienden el cuerpo de Horus, la dieta de la muerte. Se reporta que si una alma es afortunada suficiente para pasar por el dios de la muerte, se convierte en inmortal. Cuando fue encontrado en 2012, el libro fue pensado ser alrededor de 4000 años. Harco Williams lo encontró performando arqueología en una de las tumbas del rey Ajanak. Fue un lugar de muertos olvidado cerca de una cima cerca de Deir el-Bashar, que servía como el cementerio principal para los gobernadores y gobernadoras a lo largo del Reino Medio egiptuano, desde el año 2055 hasta el año 1650 BC. Fue descubierto en la caja de una señora llamada Ankh, y algunas piezas fueron deshidratadas y conectadas. La escuadrón descubrió 22 agujeros de buró en el templo que contaban con más de 54 cofres colorados, 12 mamíferos, figuras de Ushapti, botas, estelares y barcos de madera miniatura con navegadores cargados. La mayoría de las construcciones de madera fueron descubiertas 3000 años atrás. Un escuadrón de 13 pies, pensado como el libro de los muertos, fue descubierto en el lugar de la muerte de la señal, la esposa del rey Teti. Una de las reliquias más importantes descubiertas en el sitio es el capítulo 17 del libro de los muertos. La inscripción fue descubierta para haber sido escrita en jeroglífico y describió un espíritu que iba al cielo después de la muerte. El dueño del escritorio fue listado en el tombo como Pukayev. Arqueólogos descubrieron 4 figuras con el mismo nombre en el sitio,
así como cofres de madera encirclando la gravedad. Tras mucha investigación, se reveló que las cofres y las figuras eran para servir a la reina Nete en el desierto. Antiguo Egipto era más acostumbrado a la noción de vida extraterrestre que ha sido mostrado hasta ahora. Varias de las estructuras arquitectónicas distintas son asumidas para haber sido construidas con la ayuda de formas de vida sofisticadas. El Papiro de Tulio, un libro que graba escrituras, contiene uno de los acuerdos más profundos de los escritores de Ferro Tutmose III en 1440 BC. Alberto Tulli, director del Museo Vaticano de Egipto, descubrió la evidencia perdida en 1933. Las inscripciones fueron trasladadas a hieroglíficos y cuando se tradujeron, describieron discos de fuego que caían por encima de Egipto. Los discos fueron caracterizados como sin cabeza, con medidas de carretera para la longitud y el aire, y bocas que no hacían sonido, pero que tenían un horrible olor. Se afirma que avanzaron hacia la residencia del rey, pero nadie sabía qué eran hasta que los escritos fueron revisados. El disco de fuego creció en tamaño durante muchos días y en la noche viajaba más profundo al cielo y más cerca al sol. Este informe intrigante, escrito en hieroglíficos y revelando el fenómeno extraño de discos de fuego sin cabeza, agrega un capítulo misterioso al cielo sobre Egipto más bajo. La mensaje de Enoc. En contraste, la vida de Enoc proporciona instrucciones obvias sobre los resultados y recompensas que esperan las personas que dedican sus vidas a Dios. Durante su existencia, sirvió como embajador de Dios a la gente de la tierra, y no estaba confinado a nada que la gente normal experimente, como la tristeza y la muerte. También fue uno de los primeros a ser donado la entrada a la casa de Dios, permitiéndole interactuar con ángeles y tener vistas de la futura. Enoc nunca perdió su alma y tuvo que encontrar su camino al desierto, como lo hacen las personas típicas. En lugar de eso, era como una lámpara, iluminando conocimientos ilimitados que compartió con el mundo. Su libro inspiró las palabras de los siguientes profetas y apóstoles de Cristo, y lo que se reveló en el presente siglo ha promovido a los cristianos reexaminar cómo adoran a Dios. ¿Cuáles son vuestras opiniones sobre el libro de Enoc? ¿Contradicta creencias cristianas o revela tesoros secretos perdidos en la antigüedad o reservados a propósito? Compartan sus opiniones en el área de comentarios. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para recibir actualizaciones de nuevos videos. Enoc, cuya vida se cifra en 365 años según el Génesis, no solo representa el calendario solar con sus días, sino que también simboliza la armonía del cosmos y los ciclos celestiales. Su legado trasciende las escrituras judías y cristianas, apareciendo en diversas culturas y tradiciones esotéricas como un precursor del conocimiento místico y celestial. En la tradición cabalística, Enoc es visto como un maestro de secretos divinos, un tema que resuena en sociedades secretas que interpretan sus escritos como claves del entendimiento universal. La conexión de Enoc con otras mitologías antiguas, como la sumeria, donde figuras similares fueron educadas por deidades celestiales, muestra la universalidad de los mediadores entre el cielo y la tierra. Además, su influencia se extiende al campo de la astrología antigua, donde se sugiere que Enoc pudo haber sido uno de los primeros en intentar codificar un sistema que relaciona los movimientos celestes con los acontecimientos terrenales. En la literatura y el arte, Enoc ha sido retratado como el peregrino eterno en busca del conocimiento espiritual, con representaciones que a menudo lo muestran ascendiendo al cielo, reflejando su trascendencia y el misterio que rodea su figura. En tiempos modernos, la figura de Enoc
ha capturado la imaginación de aquellos que buscan en él evidencias de antiguos astronautas o civilizaciones extraterrestres avanzadas, proponiendo que su sabiduría y su viaje celestial podrían ser indicativos de un contacto extraterrestre. La influencia de Enoc en el gnosticismo también es notable, donde se le considera un portador del conocimiento esotérico necesario para la salvación del alma, simbolizando la transmisión de una sabiduría oculta de los cielos a la tierra. Este interés, renovado en Enoc en la contemporaneidad, refleja un movimiento más amplio hacia el reconocimiento de los textos apócrifos y pseudepígrafos en la academia y la espiritualidad moderna, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las antiguas creencias y sus conexiones con prácticas espirituales modernas. La redescubierta relevancia de Enoc nos invita a reexaminar la interacción entre los antiguos textos y las interpretaciones contemporáneas, explorando cómo su vida y enseñanzas continúan inspirando a las generaciones actuales en su búsqueda de conocimiento y conexión espiritual. Esta continuidad del interés en Enoc no solo muestra la persistencia de su legado a lo largo de los milenios, sino también su capacidad para adaptarse y resonar con las inquietudes espirituales y científicas de la humanidad a través de las épocas. ¿Alguna vez te has cuestionado qué hace que un objeto inanimado se convierta en el núcleo de innumerables profecías y enigmas? La puerta dorada de Jerusalén trasciende su función como mera estructura. Representa un legado de revelaciones y episodios históricos. ¿Cuáles misterios alberga? ¿Cómo puede un portal tan simple encapsular la esencia de diversas creencias espirituales? Esta puerta, que ha permanecido cerrada durante siglos, ha sido el testigo mudo de algunos de los acontecimientos más significativos, tanto en la historia de la humanidad como en la divina. Algo trascendental está por ocurrir, tal y como lo narra la Santa Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 y 2, se nos cuenta: Luego el hombre me llevó al atrio exterior del santuario, a la puerta exterior del este del santuario. Estaba cerrada, y el Señor me dijo: Esta puerta se mantendrá cerrada, no se abrirá, ni entrará nadie por ella, ya que el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso se mantendrá cerrada. Estas líneas crean una conexión directa entre la divinidad y esta puerta, señalándola como un umbral sagrado y exclusivo. El enigma que rodea a la puerta dorada nos incita a indagar más allá de lo aparente. Cada piedra y cada cerradura sellada cuentan una historia de espera y promesa, resonando con la espera milenaria de un suceso crucial. Por lo tanto, este portal no solo funciona como entrada a la ciudad antigua, sino también como una vía para entender cómo el espacio físico y la espiritualidad están vinculados en las tradiciones judía y cristiana. Explore lo que esto podría significar para la última oportunidad de la humanidad de reunirse con Jesús, el puente cerrado de la profecía y la puerta oriental de Jerusalén. La puerta dorada no es meramente un elemento arquitectónico, es un testimonio viviente de la fe y la historia jerusalemita. Desde su edificación ha sido un ícono de esperanza y un foco de profecías. A lo largo de los siglos, su presencia ha servido como un recordatorio constante de las promesas divinas, actuando como un enlace entre las generaciones anteriores y las expectativas mesiánicas futuras. La importancia de la puerta dorada se refleja en numerosos textos sagrados. Según el Nuevo Testamento, esta puerta fue la entrada por la que Jesús ingresó a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Este evento no solo marcó un momento crucial en la vida de Jesús, sino que también reafirmó la relevancia espiritual de la puerta. La puerta es vista como el lugar por donde entrará el Mesías esperado, un lugar cargado de significado espiritual y anticipación. La cerradura de la puerta, según la tradición, es un acto de preservación de la santidad del sitio, que solo se desbloqueará con la llegada del elegido por Dios, un evento que cambiará el curso de la historia humana y divina. Cada detalle de la puerta dorada, desde su disposición hasta su arquitectura, está cargado de significados profundos. Se encuentra orientada hacia el este, apuntando hacia el Monte de los Olivos, lo cual subraya su vínculo con los futuros acontecimientos anunciados en las Escrituras. Esta dirección ha sido escogida deliberadamente para entrelazar la fe, las profecías y la geografía sagrada, convirtiendo esta puerta en un umbral que trasciende lo físico para adentrarse en lo espiritual. Antes de seguir, te invito a compartir este vídeo con alguien a quien aprecies. Como creyentes, nuestra tarea principal es extender las enseñanzas divinas a tantas personas como sea posible. Y si disfrutas de este tipo de contenido, deja un comentario abajo diciendo: "Te amo por siempre, Jesús". Solo así sabré que debo continuar creando videos como este. Retomando nuestro tema principal, el cierre de la puerta dorada tiene vínculos directos con las profecías bíblicas, particularmente las mencionadas por Ezequiel, que destacan el destino sagrado de esta entrada. Ezequiel 44:1 nos muestra esta puerta como un acceso exclusivo por donde ha transcurrido la gloria de Dios, estableciendo un fundamento divino para su clausura permanente hasta la era mesiánica. La profecía insinúa que el sellado de la puerta no es solo un acto físico, sino también espiritual, designando este lugar como un espacio sagrado que debe mantenerse inalterado hasta la segunda venida de Cristo. Este acto de clausura es percibido como la concretización de las promesas divinas, un testimonio del compromiso de Dios con su pueblo y con su ciudad sagrada, Jerusalén. Los versículos de Ezequiel no solo subrayan la clausura, sino también quién está autorizado a acceder a esta entrada. Ezequiel 46:12 nos relata: "Cuando el príncipe realice una ofrenda voluntaria al Señor, se le abrirá la puerta que mira hacia el este, y ofrecerá su holocausto y sus ofrendas de paz, como en el día de reposo. Después saldrá y tras su salida la puerta se cerrará nuevamente". Esto señala un uso sagrado y exclusivo de la puerta, destinado únicamente al príncipe, una figura que muchos consideran una alusión al Mesías. Este cierre lleva consigo un propósito espiritual profundo: conservar la santidad del lugar hasta su reapertura en un contexto de purificación y redención. La expectativa de este acontecimiento no solo mantiene viva la esperanza entre los creyentes, sino que también refuerza la continuidad de la fe a lo largo de las generaciones, conectando las profecías antiguas con las esperanzas futuras. Esta entrada milenaria es crucial no solo para el desarrollo de Jerusalén, sino también para las narrativas espirituales de estas grandes tradiciones. Históricamente, se considera que la entrada oriental será por donde el Mesías entrará en Jerusalén, una creencia arraigada en la profecía religiosa, particularmente en el cristianismo y el judaísmo, otorgando un profundo valor espiritual a sus puertas selladas. No obstante, hay más en esta fascinante historia. El sultán Suleimán el Magnífico selló la entrada en el siglo XVI, una acción que fue más que una medida defensiva o arquitectónica.
representó un acto intencionado con profundas connotaciones religiosas. Muchos lo interpretaron como la materialización de las profecías bíblicas, un signo de que estas antiguas predicciones se estaban manifestando y que momentos significativos estaban en el horizonte. La entrada sellada actúa como un poderoso recordatorio de la interconexión entre la fe y la historia, mostrando cómo las decisiones humanas pueden resonar a través del tiempo, influenciando las expectativas espirituales y futuras de diversas comunidades. Cada capa de entendimiento revela más sobre nuestra naturaleza humana, nuestra búsqueda de significado y cómo nuestras historias y creencias se entrelazan con el entorno físico que nos rodea. El sellado de la entrada no es solo un evento histórico, es un emblema significativo de la doctrina cristiana, de que Jesús es el único mediador entre la humanidad y Dios. Este símbolo cobra aún más importancia con la esperanza del regreso de Jesús. Numerosos fieles creen que cuando Jesús desbloquee este sello, marcará un evento crucial, señalando su retorno y la realización de las promesas divinas. Esta fe enlaza el pasado con el futuro y congrega profecías, sucesos históricos y principios fundamentales, evidenciando una secuencia continua a través de las enseñanzas cristianas. El plan divino para la redención humana es completo y su reino ya está establecido, llevándonos a un bloqueo histórico en Jerusalén, una ciudad crucial para muchas religiones y escenario de numerosos eventos clave, lo cual le confiere un significado especial a su existencia. Este bloqueo no solo es relevante por su estructura, simboliza la promesa eterna de Dios y las esperanzas de los fieles. Para los cristianos, este bloqueo representa un fuerte símbolo de tradiciones veneradas y el anhelado regreso de Jesús. No es simplemente una reliquia del pasado, es un símbolo vivo que sigue inspirando y fortaleciendo la fe de la gente, tanto creyentes como académicos, demostrando la fuerza perdurable de la fe y vinculando los ámbitos físicos y espirituales, influyendo en las convicciones religiosas actuales. La milenaria ciudad de Jerusalén está circundada por robustas murallas con 8 entradas principales. La entrada oriental, frente al Monte de los Olivos, es particularmente notable por estar bloqueada y se considera la más antigua. Construida aproximadamente en el año 520, los cristianos la denominan la entrada dorada debido a su significativo valor histórico y espiritual. Desempeña un papel crucial en la historia de la fe y la profecía en la región. Pero esto no es todo. La entrada oriental, con su rica historia, es un emblema de esperanza y cumplimiento para muchos creyentes. El hecho de que la entrada permanezca bloqueada añade un nivel de misterio y significado, generando diversas interpretaciones y profecías. Su bloqueo se cree que está conectado con eventos trascendentales en los textos sagrados, convirtiéndola en un centro de atención para aquellos que estudian las profecías. Su ubicación frente al Monte de los Olivos también la vincula con eventos importantes en la vida de Jesús, aumentando aún más su relevancia en la tradición cristiana. Además, la presencia de la entrada en Jerusalén, una ciudad testigo de innumerables conflictos y transformaciones, actúa como un recordatorio de la perdurabilidad de la fe. La entrada es testimonio del espíritu resistente de la ciudad y su papel crucial en la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. En las tradiciones hebreas, el Shar Harachamim, también conocido como Shar Harachamimi, ocupa un lugar de destacada importancia. Es el punto más próximo al sitio donde antiguamente se erigía el templo judío, lo que lo convierte en un espacio privilegiado para la congregación y la oración judías. Este acceso fue sellado por el sultán otomano Suleimán en 1541.
La entrada que hoy se puede apreciar muestra un diseño de doble acceso que da paso a dos cámaras con arcos, característicos del estilo arquitectónico del siglo XVI. Esta estructura, conocida como la Puerta Ancha, está situada al norte de la muralla occidental del Monte del Templo y ha sido objeto de múltiples reconstrucciones a lo largo de diferentes periodos históricos. Su construcción inicial se remonta al reinado del rey Ezequías y fue posteriormente ampliada durante la era de Zorobabel, la dinastía Asmonea, y especialmente en tiempos de Herodes. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Se considera que la estructura actual fue levantada sobre una puerta anterior de la misma muralla. Bajo esta entrada sellada todavía se puede ver un arco de la antigua puerta, testigo de su larga historia. El propósito escondido detrás de esta entrada era reflejar ritos y creencias ancestrales, los caminos de las piedras. Sin embargo, esta no era la única interpretación. El anciano Eliezer sostenía que la entrada no era simplemente un camino, sino que estaba formada por pilares de piedra y muros adornados con inscripciones. No estaba abierta para todos. Era de uso exclusivo del regidor y sus asistentes durante ceremonias religiosas importantes, como los ritos con la pared escarlata o el incidente en Yom Kippur. Esta entrada especial, denominada la entrada de Shushan, desempeñaba un papel fundamental en estas prácticas religiosas esenciales. Algunos historiadores opinan que la entrada visible hoy fue construida alrededor del año 520 después de Cristo durante la era bizantina, como parte de los esfuerzos constructivos iniciales en Jerusalén bajo el emperador Justiniano I. Esta estructura se erigió sobre los cimientos de una anterior. Aún así, existe otra teoría. Otros sugieren que la entrada fue construida más tarde, en el siglo VII, por artesanos bizantinos al servicio de los califas de Humayún. No obstante, lo más impresionante es la afirmación de la arqueóloga alemana Laine Rittmeyer, quien en la década de 1970 propuso que las entradas internas que hoy observamos derivan de una entrada aún más antigua, probablemente la de Shushan. Esta entrada se menciona en la Mishnah Mitah, capítulo 1, versículo 3, como la única en la muralla oriental del primer templo. Maimónides, en su legislación judía, señaló que durante el segundo templo, quien ingresara por la entrada oriental caminaba sobre tierra suelta hasta el final de la rampa, y luego ascendía 12 escalones para llegar al patio de las mujeres. Esto subraya la relevancia histórica y religiosa de las entradas en ceremonias y procesiones antiguas. Cada escalón medía aproximadamente medio codo de alto y de profundidad. Durante el Imperio Otomano, un pequeño hueco a la izquierda de la entrada de Shushan se transformó en un centro neurálgico para la labranza de piedras. Estas piedras eran vitales para la restauración y mantenimiento de los edificios en el Haram al-Sharif, también llamado explanada del templo. Cerca de allí,
se erigió una pequeña mezquita para los canteros. Sin embargo, en el siglo XIX, el sultán ordenó que esta mezquita y parte del muro de la entrada fueran desmontados para su mejora. Esto resultó en la construcción de 2 nuevos arcos y un nuevo tramo del muro en el lado occidental de la entrada. Pero eso no fue lo peor. Acceder a la entrada de la explanada del templo implicaba una extensa escalinata que llevaba a un suelo rectangular de 24 metros de ancho y 17 de largo, con muros exteriores robustos. Este espacio fue ingeniosamente dividido por columnas en 2 secciones iguales. Debajo del suelo, en una tumba subterránea, la parte superior de un arco antiguo era visible, con sus muros subterráneos aún recubiertos. Esto demostró que el nivel del suelo original era mucho más bajo en el pasado de lo que es ahora. Los otomanos posteriormente transformaron esta entrada cerrada en una torre de vigilancia, aprovechando su antigua fortaleza para nuevos fines. Este cambio es solo un ejemplo de las muchas adaptaciones que este sitio ha experimentado a lo largo de los siglos. Pero esto no es el final de la historia. La puerta ancha es un espléndido ejemplo de arquitectura ingeniosa. A diferencia de otras entradas que se integran armónicamente con las murallas circundantes, la parte oriental de la puerta ancha se extiende 2 metros de largo, haciéndola resaltar. Esta entrada posee 2 lados bellamente ornamentados, destacando la maestría de sus constructores. La estructura cuenta con 2 pasajes principales, claramente visibles en su diseño. En el subsuelo, una cripta es dividida por 4 columnas robustas en 2 naves. Estas naves dirigen a los visitantes hacia la Puerta de la Misericordia, llamada Bab al-Rahma, y la Puerta del Arrepentimiento, conocida como Bab al-Tauba. Bajo el subsuelo se descubre una cámara con 2 amplias áreas y 3 pares de espacios más reducidos bajo el camino. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante reside en otra característica. Históricamente, la parte oriental contaba con 2 grandes entradas, cada una con un arco semicircular y un friso decorativo, separadas por una columna robusta. Estas entradas, de 3,90 metros de ancho cada una, fueron cerradas durante el periodo otomano, confiriendo a la entrada un aspecto más solemne. El diseño de la Puerta de la Misericordia refleja similitudes con otros edificios de la región del Levante, evidenciando una mezcla de influencias culturales. El subsuelo, al que se accede a través de las aberturas de las entradas, conduce a un espacio rectangular de 20,37 metros de largo por 10,50 metros de ancho. Originalmente, este espacio albergaba 6 cúpulas elípticas, que más tarde se modificaron a 2 cúpulas más grandes. Estas cúpulas se sostienen sobre arcos que emergen de 2 pilastros en las entradas y 2 columnas centrales, creando un flujo elegante que guía a los visitantes a través de este entorno histórico y espiritual. Pero la historia no termina aquí. Esta combinación de elementos de diseño, historias ricas y un cúmulo de influencias culturales hace de la Puerta de la Merced un sitio singular y cautivador en la región de Al-Haqs. Más que una simple entrada, representa un viaje a través del tiempo y diferentes culturas, mostrando el impresionante ingenio y talento arquitectónico de sus constructores. Lo peculiar de la Puerta de la Merced es que su fachada se extiende 2 metros más allá de la pared. Esta característica inusual invita a reflexionar sobre su propósito y su importancia a lo largo de la historia. La Puerta de la Merced tiene un pasado largo y fascinante, habiendo sido abierta y cerrada numerosas veces a lo largo de los siglos. Fue cerrada por los musulmanes en el año 810, abierta por los cruzados en 1102 y cerrada de nuevo por Saladino en 1187.
Posteriormente, el sultán otomano Suleimán el Magnífico la restauró en las murallas de la ciudad en 1541, para luego cerrarla de manera permanente. El cierre de la puerta por Suleimán no solo tenía fines defensivos, también estaba imbuido de significados y propósitos proféticos. La decisión de Suleimán de cerrar la puerta se basó quizás en razones defensivas, pero también estaba conectada con creencias religiosas. La tradición judía afirma que el Mesías entrará a través de la puerta dorada. Consciente de que los musulmanes también consideran a Jesús como un Mesías, Suleimán podría haberla cerrado para prevenir la llegada de un falso Mesías. Para mayor seguridad, los otomanos erigieron un cementerio frente a la puerta, bajo la creencia de que Elías, que se espera preceda al Mesías, no podría cruzar un cementerio. No obstante, algunas leyes judías contemplan excepciones que permiten a los sacerdotes ingresar a los cementerios. En tiempos recientes, las autoridades israelíes cerraron el acceso a la Puerta Dorada en el Monte del Templo en 2003, debido a que estaba siendo administrada por un grupo vinculado a Hamás. Esto también permitió detener la construcción no autorizada por el Waqf islámico que estaba dañando artefactos judíos antiguos. A pesar de estos problemas, el interior de la puerta fue abierto a los fieles musulmanes en febrero de 2019, aunque la puerta en sí continúa cerrada. Este bloqueo persistente muestra cómo la historia, la religión y la política continúan moldeando la historia de la Puerta Dorada. Las murallas y puertas de Jerusalén han sido destruidas y reconstruidas en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. La Puerta Oriental es la más antigua y ha permanecido en su lugar original a lo largo de la historia. Durante la gran reconstrucción llevada a cabo por Suleimán el Magnífico entre 1539 y 1542, esta puerta no sufrió modificaciones. Las grandes piedras del siglo VI a.C., probablemente colocadas durante la época de Nehemías, demuestran sus profundas raíces históricas. Pero esto no es lo más interesante. En 1541, Suleimán decidió cerrar la Puerta Oriental. Esta decisión fue más que una mera elección de construcción, tenía un significado profundo, cumpliendo una profecía del libro bíblico de Ezequiel, escrita más de 2000 años antes. La decisión de Suleimán de cerrar la puerta fue intrigante debido a su fe islámica. Sin embargo, destacó las conexiones entre diferentes creencias y la importancia compartida de esta antigua ciudad. La puerta cerrada también enfrentó desafíos. Durante la Guerra de los 6 días, algunos soldados judíos quisieron forzar la apertura de la Puerta Oriental. Pensaron que sería una gran victoria. Sin embargo, un líder judío ortodoxo se opuso. Creía que la puerta debía permanecer cerrada y solo abrirse cuando llegara el Mesías, basándose en la tradición religiosa. Pero eso no fue el fin de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, las autoridades musulmanas planearon destruir completamente la puerta para acabar con el poder de la profecía y tomar control. Sin embargo, sus planes fracasaron. El día que planeaban desmantelarla, la ciudad estaba bajo control británico. Este cambio inesperado añadió otra capa a la complejidad histórica y espiritual alrededor de la Puerta Oriental. Las acciones de cada grupo parecían parte de un patrón mayor inesperado de destino y creencia. Los rabinos judíos creían profundamente que el Mesías vendría como un poderoso líder militar del oeste. Creían que este Salvador entraría por la Puerta Oriental de Jerusalén, marcando la liberación para la ciudad. Para evitar que esto ocurriera, los musulmanes cerraron la puerta hace siglos y colocaron un cementerio frente a ella. Creían que ningún rabino divino cruzaría un cementerio, evitando que la profecía se cumpliera. Pero esta acción
Solo destacó la profecía que intentaban detener. Esta mezcla de acciones y antiguas predicciones también se ve en el Nuevo Testamento. En Hechos 2, Pedro cita al profeta Joel para explicar los eventos de Pentecostés. Las palabras de Joel se relacionan usualmente con la segunda venida de Cristo. Todo esto se relaciona con la puerta dorada que se menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 a 2, donde se sugiere que esta puerta será importante en eventos futuros. Pedro, al usar esta profecía sin mencionar a Jesús directamente con la puerta dorada, da a entender que hay algo más profundo aquí. Quizás la puerta dorada nos da una pista de lo que está por venir. La palabra fortes, que significa una pista o anticipación, nos invita a mirar la puerta dorada como un primer indicio de lo que será la próxima puerta dorada en el reino milenario. Sin embargo, tenemos que equilibrar esta idea con lo que claramente enseña la Biblia, no solo con eventos antiguos o creencias. Algunos expertos en teología discuten sobre la idea de que la puerta dorada se conecta con la visión que Ezequiel tenía de una puerta dorada. Pero las opiniones varían. Muchos estudiosos dicen que Ezequiel se refería a una puerta dorada, pero no necesariamente a la puerta dorada actual. También hay una tradición judía interesante que dice que la puerta dorada cerrada está conectada con el regreso esperado de la Shekinah, la presencia divina en el siglo mesiánico. Esto hace que la puerta dorada sea más que una simple puerta, es un símbolo de esperanza y promesa divina. Se refiere a la puerta dorada que podría aparecer en el templo milenario en el futuro, destacada por su ubicación especial y su prolongado cierre. A través de todas estas tradiciones, escrituras y acciones humanas, la historia de la puerta dorada sigue siendo una parte fundamental de los debates sobre el destino de Jerusalén y la evolución de las profecías divinas. Hace casi 500 años, el sultán Suleimán, un líder musulmán destacado, hizo una jugada grande al cerrar la puerta oriental de Jerusalén con 16 pies de cemento. No era solo para reforzar las defensas, también tenía significados religiosos importantes. Probablemente, Suleimán quería evitar cualquier evento que pudiera coincidir con las profecías cristianas sobre el regreso del Mesías. La puerta oriental, también conocida como la puerta dorada, es central en las profecías bíblicas y despierta la curiosidad de quienes estudian predicciones religiosas. El libro de Ezequiel en la Biblia menciona esta puerta varias veces. Por ejemplo, en Ezequiel 10, versículos 18 a 19, habla de la gloria del Señor saliendo del templo a través de esta puerta y dirigiéndose hacia el monte de los olivos. Luego, en Ezequiel 11, versículo 23, esta gloria regresa al templo desde la misma dirección. La profecía de la puerta une eventos pasados con esperanzas futuras, revelando los misterios de la puerta oriental. En Ezequiel 43, versículos 1 a 5, el profeta describe la gloria del Señor regresando al templo a través de la puerta oriental, simbolizando un gran renacimiento espiritual. Sin embargo, Ezequiel 44, versículos 1 a 2, agrega un detalle interesante diciendo que la puerta debe cerrarse porque el Señor, el Dios de Israel, ha pasado por ella, sugiriendo que nadie más debería pasar por ella después de él. Pero eso no es lo más intrigante. Ezequiel 46, versículo 12, menciona que un príncipe puede usar la puerta para ofrecimientos. Muchos creen que esto se refiere directamente a Jesucristo. Esto conecta con el relato del Nuevo Testamento en Mateo, capítulo 21, versículos 1 a 11, donde el triunfo de Jesús al entrar en Jerusalén refleja el retorno profético de la gloria del Señor. Las autoridades musulmanas cerraron la puerta y algunos lo ven como la cumplimentación de la profecía de cerrar la puerta permanentemente.
Este cierre ha llevado a especulaciones entre quienes creen que la puerta solo se abrirá cuando Cristo regrese en su segunda venida, entrando en Jerusalén a través de la puerta que ahora está cerrada, como se menciona en Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Pero la historia no termina aquí. Esta interpretación genera debates y mantiene a la gente preguntando sobre el futuro, enfocándose en el día en que la puerta occidental se abrirá nuevamente. Este evento tendría un significado religioso profundo para los creyentes en todo el mundo. La puerta dorada es muy importante en el contexto espiritual e histórico de Bet al-Maqdis, especialmente durante el tiempo en que los musulmanes gobernaban la zona. Gente como Ubada ibn al-Samit vio conexiones profundas entre la pared occidental de este lugar sagrado y las creencias sobre el fin de los tiempos. El famoso erudito islámico Ibn Kathir explicó que esta pared no es la misma que la mencionada en el verso coránico. Por lo tanto, una pared será colocada entre ellos con una puerta en su interior. De Sura 57, versículo 13. Pero los eruditos islámicos a menudo usaban esto para explicar su comprensión de las Escrituras. Esta explicación podría haber iniciado la tradición de buscar a los muertos justo fuera de la pared occidental de la mezquita de Al-Aqsa. El nombre Al-Ramá para esta puerta sugiere que tiene raíces antiguas, posiblemente remontándose a cuando se construyó por primera vez. Este nombre indica una conexión simbólica más profunda con el sitio, especialmente la piedra sagrada asociada con temas del último día. Así que Bab al-Ramá puede ser visto no solo como una puerta física, sino como una entrada simbólica al paraíso o a la misericordia divina, añadiendo su importancia espiritual a la comunidad. Esta puerta, construida en los primeros días del gobierno islámico, es una estructura clave en el área. Desde el punto de vista de un judío, la puerta oriental también es considerada muy sagrada, ya que se cree que fue donde apareció la presencia divina o Shekinah, y se espera que aparezca de nuevo cuando llegue el Mesías, según la profecía de Ezequiel en el capítulo 44, versículos 1 a 3. Esta creencia destaca la sagrada permanencia de la puerta y puede explicar por qué, durante la época medieval, especialmente durante las cruzadas, los judíos se reunían aquí para pedir misericordia, viéndola como una puerta hacia la divinidad. La puerta dorada, ubicada en el centro de la ciudad, cerca de la pared occidental, es rica en significado religioso y es conocida como Shar Harachamim. En las tradiciones cristianas fuera de la Biblia, esta histórica puerta es el lugar de un encuentro significativo entre los padres de María. Aquí es donde surge la idea de la concepción inmaculada. Muchas obras de arte representan a Joaquín y a Ana reuniéndose aquí, capturando momentos clave en la vida de María. Algunos expertos piensan que esta puerta es la misma que la puerta hermosa mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 de la Biblia. Pero hay debate sobre esto. La confusión viene de la mezcla de la palabra latina áurea, que significa dorada, con la palabra griega ora, que significa hermosa. Pero no es la única confusión sobre la puerta. La puerta dorada también juega un papel importante en la vida de Jesús, según la Biblia. Jesús entró a Jerusalén a través de esta puerta en el Domingo de Ramos, montado en un asno. Este acto cumplió una profecía de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 a 3. Los evangelios sinópticos respaldan esta historia, añadiendo a la importancia histórica y espiritual de la puerta. A través de estas historias, la puerta se convierte en un símbolo de momentos cruciales en la fe y la profecía en la historia religiosa de la ciudad. La historia cuenta que Jesús vino desde el Monte de los Olivos y se dirigió rápidamente al Monte del Templo.
Esto se describe en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 1 y 11. Mientras tanto, el Evangelio de Juan nos cuenta que los fariseos observaban este evento importante, posiblemente desde el monte del templo también. Para quienes creen en la profecía de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 a 3, la puerta dorada tiene un significado espiritual profundo. Para los musulmanes, esta puerta se conoce como Bab al-Rahma, que significa puerta de la misericordia, y también se la considera como la puerta hacia la vida eterna. Pero eso no es lo más interesante. Este lugar no es solo un edificio viejo y bonito. Es un lugar lleno de profunda importancia religiosa. Los musulmanes creen que aquí tendrá lugar el juicio final y la resurrección. Este respeto compartido por la misma puerta tanto por cristianos como musulmanes muestra una conexión especial entre ambas creencias, cada una viéndola con su propia importancia espiritual. Pero lo que lo hace aún más fascinante es cómo ambas religiones encuentran un terreno común en este mismo lugar. Este significado compartido añade una capa rica de significado a la historia, haciendo de la puerta dorada un símbolo poderoso para ambas creencias. La historia de la puerta dorada está llena de capas culturales. El papel de la puerta oriental en Jerusalén es crucial cuando se habla de la venida del Mesías, tanto en el pasado como en el futuro. Este lugar está lleno de historia y ha sido a menudo el centro de muchas discusiones. Historias y cuestiones no encontradas en la Biblia inspiraron a artistas cristianos medievales a representar la vida de la Virgen María. Estos artistas ilustraron el encuentro entre Joaquín y Ana en la Puerta Dorada, un encuentro que simboliza el ideal de pureza y matrimonio para los cristianos. Pero eso no es lo más interesante. La tradición de que un abuelo lleva a su esposa a través de esta puerta podría haber empezado con el simbolismo de la Puerta Dorada. En el arte medieval, la idea de la concepción inmaculada de María a menudo se representaba en pinturas de la Virgen y el Niño con Santa Ana. Estas obras, conocidas en italiano como la Materza, mostraban a 3 generaciones, mujer, madre y hijo, creando un vínculo visual a través de los años. Esta imagen impactó profundamente al Papa Juan Pablo II, especialmente en su obra Teología del Cuerpo. Sus escritos, compilados bajo el título Cruzando el umbral de la esperanza, buscaban profundizar la fe de los católicos romanos explorando estos temas. A través de su trabajo filosófico, el Papa Juan Pablo II quería ayudar a los creyentes a comprender los significados más profundos de estos encuentros sagrados y símbolos, impulsándolos a un intercambio más profundo con su fe. Justo antes del comienzo de un nuevo milenio, muchos trabajos importantes comenzaron a abordar los problemas del materialismo y el aumento de las actitudes seculares. Este tiempo fue crucial, ya que la diferencia entre el mundo físico y el espiritual se hizo muy evidente. Un símbolo muy fuerte de esto es la Puerta Dorada, que a menudo se ve como representación del cuerpo místico de la Iglesia, honrada como la Virgen de Cristo en muchas tradiciones. Las enseñanzas cristianas sobre los tiempos finales, conocidas como escatología, y la primera luz del desierto en el oeste, recuerdan a los creyentes la resurrección de Cristo en el día de resurrección. También apunta a la dirección desde la que se espera que Cristo regrese. Esta idea está muy arraigada en las tradiciones cristianas. Por ejemplo, muchas iglesias están construidas para mirar hacia el oeste. Además, el diseño de muchas ciudades cristianas antiguas incluye puertas que se abren hacia el oeste, mostrando la creencia espiritual y la expectativa. Pero eso no es todo. Esta elección arquitectónica refleja un profundo respeto por los eventos importantes del día de la resurrección.
También refleja una mirada esperanzadora hacia el futuro regreso de Cristo, mezclando recuerdos y anticipación, que son aspectos fundamentales de la fe. Pero hay más. El énfasis en orientarse hacia el oeste en los edificios y los diseños urbanos no se trata solo de la dirección. Es una manifestación física de una creencia espiritual. Es una forma de mantener viva la esperanza y la memoria en la vida diaria de los creyentes. Además, el simbolismo va más allá de la arquitectura. Este alineamiento hacia el oeste es un recordatorio constante de la promesa de un regreso futuro, conectando la vida diaria con expectativas profundamente espirituales. No se trata solo del pasado o del futuro, sino de cómo estas creencias forman el presente, guiando las acciones y decisiones. Pero eso no es todo. Esta práctica sirve como un lazo continuo que conecta a los creyentes a través del tiempo, ofreciendo un sentido de unidad y un propósito compartido. Es una reafirmación diaria de la fe que enlaza los eventos históricos con las esperanzas futuras, haciendo que el viaje espiritual sea parte de la vida cotidiana. En muchas ciudades, los objetos religiosos se colocan en lugares significativos. Sirven dos propósitos principales: protegen la ciudad de peligros y dan bendiciones a los viajeros. Por ejemplo, en Vilnius, Lituania, se encuentra la Puerta de la Aurora. Este lugar alberga el icono de Nuestra Señora de la Puerta de la Aurora, venerado tanto por católicos romanos como por ortodoxos. Esta mezcla de protección y espiritualidad se puede ver también en otros lugares históricos. La Puerta del Oeste de la antigua ciudad, también conocida como la Puerta Dorada, es importante en las historias cristianas. Se cree que aquí se reunieron los padres de María después de la Anunciación, convirtiéndola en un símbolo del nacimiento virginal de Jesús. Además, hay relatos que sugieren que Jesús atravesó esta puerta durante el Domingo de Ramos, lo que añade aún más profundidad a su significado. No obstante, hay algo aún más intrigante. Con el paso del tiempo, la cerrada Puerta del Oeste en Jerusalén ha trascendido su función como mera barrera física. Se ha convertido en un símbolo de numerosos eventos históricos, profecías espirituales y una fe inquebrantable. La historia de esta puerta es compleja y está entrelazada con muchos momentos cruciales en la religión. Desde su cierre por el sultán Suleimán hasta su mención en la Biblia por Ezequiel, la Puerta del Oeste invita a las personas a profundizar en su rica historia y significado espiritual. Estos elementos la convierten en un punto focal para aquellos interesados en conectar con los aspectos históricos y místicos de su fe. La puerta, impregnada de historia religiosa, desempeña un papel prominente en la estructura de la ciudad. A lo largo de los años, la Puerta del Oeste ha sido testigo de numerosos eventos significativos, convirtiéndose en algo más que un simple edificio. Es un emblema profundo que enlaza lo terrenal con lo divino. Durante siglos ha permanecido cerrada, sirviendo como un símbolo de la conexión inesperada entre las personas y lo divino. ¿Nos conecta realmente este legado de las puertas antiguas con lo divino? ¿O es simplemente un símbolo moldeado por la percepción humana? Deja tu comentario y suscríbete para más contenido. La reciente y sorpresiva apertura de esta puerta, la Puerta Dorada, ha causado conmoción tanto entre creyentes como escépticos. ¿Cómo es posible que una puerta que ha estado sellada durante siglos se abra sin una explicación humana aparente? Este acontecimiento ha revitalizado el interés en las profecías bíblicas y sus implicaciones para el presente y el futuro. Esta apertura puede interpretarse de diversas maneras. Para algunos es una señal de que los tiempos profetizados están próximos. Para otros, podría ser un llamado a la reflexión y la renovación espiritual. La reacción a este fenómeno varía según las creencias personales y la interpretación teológica. Pero una cosa es cierta:
La Puerta Dorada no es una reliquia del pasado, sino un actor activo en la historia sagrada. El impacto de este evento va más allá de lo religioso. Ha iniciado debates sobre la autenticidad de las profecías y la interacción entre la fe y la realidad. La apertura de la puerta desafía nuestras nociones convencionales del tiempo y el espacio sagrados, invitando a todos a reconsiderar las narrativas históricas y espirituales que han configurado nuestra percepción del mundo. Este suceso ha desencadenado una serie de actividades en la comunidad religiosa y académica, desde vigilias de oración hasta conferencias académicas, todas centradas en discernir el significado y las consecuencias de la apertura de la puerta. Estas actividades demuestran la profundidad del impacto que un solo evento puede tener en la conciencia colectiva, motivando a personas de diversas creencias a buscar respuestas y significado. En un mundo donde lo pragmático frecuentemente eclipsa lo místico, eventos como este actúan como potentes recordatorios de que existen dimensiones de la existencia que escapan a nuestra comprensión lógica y control. Este evento podría ser un punto de inflexión, un momento de despertar que nos invita a todos a mirar más allá de lo tangible hacia lo trascendental.